Gracias por acompañarnos en AutoS Innovate. Bienvenidos a esta sesión de Buenas Prácticas para Analítica e Inteligencia Artificial Generativa en AutoS. Mi nombre es César Mendoza Canales, soy instructor técnico senior en AWS. Mi nombre es Juan Esteban Gómez, también soy instructor técnico senior en AWS y para mí es un gusto poder estar acá con todos ustedes. ¿Qué vamos a ver durante esta sesión? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de prácticas recomendadas para el diseño de soluciones que utilicen analítica. Vamos a hablar un poco de esto enfocándonos en proyectos de inteligencia artificial generativa. Luego César nos va a contar un poco acerca de buenas prácticas para utilizar los servicios de AWS enfocados a este tema. Y por último vamos a tener una demostración de una arquitectura que nos va a plantear una solución utilizando inteligencia artificial generativa. Muy interesante. Entonces, nos vemos más tarde y los dejo con Juan Esteban. Iniciemos entonces revisando cómo es el flujo de los datos en un proyecto de analítica. Este es un ejemplo simple donde la primera fase es la recolección de los datos. Quizás una de las fases más retadoras, ya que debemos buscar los datos en diferentes fuentes, datos que se adapten al problema que estamos intentando solucionar y además datos que sean confiables. ¿Cómo podemos asegurar que esos datos vienen de una fuente confiable de información? Luego de que hemos revisado la parte de la recolección, hemos definido los diferentes procesos para traerla, hemos definido la estructura de los datos, pueden ser datos estructurados, datos no estructurados, tenemos que hacerle algún tipo de procesamiento previo para que esté listo para almacenarlo, pues viene precisamente esa fase, donde vamos a almacenar la información. Y aquí podemos comenzar a hablar de un lago de datos o de un almacén de datos. Necesitamos que ya los datos estén listos para ser consultados o simplemente los vamos a almacenar para hacer un procesamiento más adelante. Y acá es donde viene también la parte ya del procesamiento precisamente. ¿Qué tipo de procesamiento vamos a hacer con estos datos? Vamos a hacer un entrenamiento de Machine Learning, vamos a hacer un entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial, vamos a hacer una transformación de los datos, vamos a generar algún tipo de reporte, ¿qué vamos a hacer con esa información? Y luego vienen los insights, ¿qué valor estamos obteniendo de esos datos? Y este es el objetivo final. Cuando hacemos todo esto, pues queremos obtener algún tipo de valor. No simplemente es almacenar la información sin ningún motivo. Ese es el objetivo final, poder obtener ese valor. Y esto puede ser a través de una inferencia en un modelo de Machine Learning o puede ser a través de la generación de reportes. Digamos que siempre debemos buscar ese tipo de valor y eso debe estar muy alineado al negocio. ¿Qué es lo que busca un negocio? ¿Qué es lo que busca un proyecto cuando trabaja con este tipo de procesos? Muy bien, vamos entonces a hablar un poco de prácticas recomendadas para diseñar este tipo de soluciones de analítica. Debemos buscar una manera simple de trabajar, buscando soluciones que impliquen o bajo código o ningún código. Y para esto en AWS tenemos varios servicios que nos pueden ayudar. Por ejemplo, Glue, un servicio del cual César nos va a hablar y nos va a explicar más adelante. Que sea confiable. Necesitamos buscar soluciones que nos permitan centralizar, por ejemplo, la información, que nos permita centralizar los logs de los diferentes procesos que estamos corriendo para entender qué es lo que está pasando, que nos ayuden a garantizar la calidad de la información, que esa información esté disponible cuando la necesitemos. Buscar soluciones que sean flexibles, que el cómputo pueda estar desacoplado del almacenamiento. Es muy importante lograr esto, ya que si tenemos el almacenamiento en otro lugar, pues si en algún momento los procedimientos de cómputo, los procesos tienen algún tipo de inconveniente, nuestra información sigue tranquila, sigue segura en este lugar y que sea escalable. Y aquí pues hablamos de servicios que sean sin servidor o servicios serverless, servicios como S3, servicios como Redshift, que los vamos a ir evaluando, los vamos a ir revisando durante el transcurso de esta sesión. Muy bien, teniendo en cuenta estas prácticas recomendadas, vamos a hablar de un concepto muy interesante, la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial generativa? Bueno, estos son modelos
que nos van a ayudar a crear contenido e ideas simulando cómo lo hacen los humanos. Logramos esto a través de modelos que tienen un gran tamaño, son modelos que se entrenan con una gran cantidad de información, con una gran cantidad de parámetros y que se conocen comúnmente como modelos fundacionales. Cuando trabajamos con estos modelos fundacionales, podemos hacer una mejora a esos modelos, entrenándolos con datos que necesitemos en un contexto específico, ya que realizar un entrenamiento de un modelo de este tipo desde cero tiene varios retos. Uno, la cantidad de cómputo necesaria, el tiempo necesario para crear estos modelos y pues también el costo. Cuando hablamos de dinero, esto también pueden ser entrenamientos. Entonces, normalmente lo que se hace es tomar los modelos fundacionales, que son modelos que ya previamente fueron entrenados con esta gran cantidad de información y que están optimizados para realizar diferentes tipos de tarea. Aquí la idea es poder buscar un modelo que ya esté entrenado, que se adapte a lo que nosotros necesitamos. Entonces, en resumen, la inteligencia artificial generativa se basa en modelos que ya están previamente entrenados, son modelos de gran tamaño, que ya han trabajado con una gran cantidad de información y que nos van a ayudar a crear nuevo contenido y también a crear incluso nuevas ideas. ¿Qué casos de uso tenemos para la inteligencia artificial generativa? Chats. Poder interactuar con uno de estos modelos como si estuviéramos interactuando con una persona y que nos empiece a responder las preguntas que le estamos haciendo. Generación de código. Cuando estamos programando, podemos preguntarle a un modelo cómo puedo realizar la programación de algo en particular y él nos puede ayudar a generar ese código. Aumentar la productividad mediante generación de texto, hacer resúmenes. Le podemos pasar un texto y nos va a dar el resumen, cuáles son las principales ideas de ese texto que estamos consultando. Generar nuevas imágenes. A partir de un texto puede ayudarnos a generar una imagen, a generar videos a partir de un texto, a clasificar imágenes, incluso crear música o simplemente responder preguntas en base a un contexto. Y ese contexto va a estar formado por datos que puede ser con el entrenamiento que se hizo inicialmente o datos que incluso yo le puedo pasar en lo que se conoce como el prompt y le vamos a ayudar a alimentar ese contexto. Entonces, precisamente hablando de esto, revisemos un poco los patrones al utilizar la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Y acá vamos a hablar de varias formas de trabajar, una que puede ser compleja y otra que ya puede ser con una adopción un poco más sencilla. Primero, entrenar tu propio modelo. Como les comentaba hace unos minutos, tomar un dataset con muchísima información y generar un modelo propio con esa información. Acá pues tenemos los retos que les contaba. Primero, ¿cómo generamos ese dataset? ¿De dónde sacamos toda la información necesaria para entrenar un modelo de este tipo? Segundo, la capacidad de cómputo. El tiempo. Un entrenamiento puede tomar un tiempo considerable cuando trabajamos con este tipo de modelos. Y el costo, el dinero, también es un factor importante a tener en cuenta al modelo de entrenar un nuevo modelo desde cero. Muy bien. Hay otros tipos de patrones con los cuales podríamos trabajar donde la adopción ya va a ser un poco más sencilla, vamos a poder trabajar de una forma más sencilla. Por ejemplo, tomar un modelo que ya existe, un modelo preentrenado y hacerle un ajuste a ese modelo. Acá vamos a tomar, por ejemplo, un modelo que ya sabe hacer resúmenes de un texto. Muy bien, ese modelo fue entrenado con algún texto y puede que no me esté ayudando con unos datos que yo tengo para mi proyecto en particular. Entonces lo que se puede hacer es generar un dataset con ejemplos del proyecto en el que se está trabajando en este momento y hacerle un entrenamiento adicional a ese modelo.
pero ya no necesitamos hacer un entrenamiento tan complejo. Simplemente vamos a entrenar con un dataset mucho más pequeño y pues con esto yo voy a lograr que ese modelo pueda empezar a hacer estos resúmenes, en este caso, de una forma mucho más completa, mucho más correcta para la información que yo necesito. Estoy adaptando ese modelo a un contexto propio, a unos datos propios. Y hay otra forma de utilizarlo donde ya no hay que hacer un entrenamiento. Esto se conoce como aprendizaje con contexto, donde yo, cuando hago el prompt se refiere al texto que yo le estoy enviando al modelo. Cuando yo hago el prompt, en ese mismo prompt le puedo pasar el contexto para que él me ayude a responder esa pregunta, esa solicitud. Incluso hay varias técnicas, esto se conoce como prompt engineering, donde podemos nosotros a través de ese prompt ayudar a que las inferencias, ayudar a que la respuesta final del modelo sea mucho mejor. Por ejemplo, hay una técnica conocida como one-shooting, donde yo le puedo pasar un ejemplo con por ejemplo, si quiero hacer un resumen, entonces le paso en el prompt un texto, le paso el resumen de ejemplo y luego le digo, resúmeme este otro texto. Entonces él toma ese ejemplo para saber o entender cómo sería mejor el resumen de lo que yo estoy buscando. También hay otra estrategia donde se construyen aplicaciones que se conocen como RAG, donde tomamos un modelo que ya está preentrenado. Lo que hacemos es que generamos los embeddings. Los embeddings es convertir un texto en tokens y estos tokens se guardan en vectores. Y lo que hacemos es que cuando vamos a hacer una inferencia le pasamos toda esta información al modelo y él es capaz de entender el contexto en el que estamos trabajando. Por ejemplo, un libro, convertimos ese libro a un embedding o a varios embeddings y cuando le hacemos una pregunta de ese libro, pues le pasamos toda la información y el modelo es capaz de tomarlo y darnos una respuesta. Son modelos de trabajo muy populares que están siendo muy utilizados y que pues lo podemos hacer sin necesidad de hacer todo un entrenamiento de un modelo con todo lo que hemos hablado. Muy bien. Entonces, la diferencia entre un modelo de inteligencia artificial exitoso y no exitoso son los datos. Ese es el gran diferenciador. Entonces tenemos que entender muy bien cómo preparar esos datos, cómo procesarlos para llevarlo o para que nuestro proyecto finalmente sea un éxito. Entonces recordemos, utilizar soluciones simples, flexibles, confiables y escalables. Mantener siempre canalizaciones o pipelines de datos que puedan evolucionar, que siempre estén abiertos a utilizar nuevos almacenes de datos. En este caso, cuando hablamos de inteligencia artificial, se habla mucho de bases de datos vectoriales para guardar lo que les comentaba de los embeddings. Los datos no estructurados ahora pueden ser más importantes. Cómo obtener valor de imágenes, de videos, de archivos de texto que no tengan ningún tipo de estructura. Y es muy importante el gobierno de los datos para mantener tanto la privacidad como la seguridad de la información garantizada. Muy bien. Entonces vamos a revisar algunas soluciones en AWS para todo este proceso, para todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad, el procesamiento, el almacenamiento de los datos. Y empecemos hablando de datos en streaming, datos en tiempo real. ¿Qué soluciones tenemos en AWS para esto? Bueno, vamos a hablar del servicio de MSK o Managed Streaming for Apache Kafka. Vamos a hablar de Kinesis Data Streams y vamos a hablar también de Managed Service para Apache Flink. El servicio de MSK es compatible con Apache Kafka y nos ayuda a tener clusters administrados para trabajar con esta herramienta. Kinesis Data Stream es un servicio serverless o sin servidor que es escalable, procesa o recibe datos en tiempo real e incluso puede almacenar datos durante periodos de tiempo donde yo puedo ir procesando esta información. Y Apache Flink me va a ayudar, o el servicio de Managed Service para Apache Flink me va a ayudar a trabajar con esta capacidad mediante un servicio administrado. Todo lo que tiene que ver con configuraciones, por ejemplo, pues ya el servicio me lo va a entregar.
y yo me puedo enfocar en utilizar Apache Flink. Recordemos que Apache Flink es una capacidad que yo tengo para procesar datos en tiempo real, obtener métricas, obtener consultas de datos en tiempo real, análisis interactivos. Muy bien, buenas prácticas para utilizar estos servicios en MSK: regular el uso de CPU, utilizar la capacidad de autoescalamiento en el almacenamiento, revisar las diferentes opciones para el tamaño correcto del clúster. En Kinesis, poder comprimir la información. Cuando interactuamos con estos streams en Kinesis, utilizar las librerías como el KPL y el KCL, el productor y el consumidor, que nos van a ayudar a interactuar de una forma mucho más directa, más integral. Manejar el paralelismo para que sea mucho más eficiente el manejo de la información. Y tenemos acá un modo bajo demanda o un modo aprovisionado, donde podemos definir el límite o simplemente esperamos que él vaya escalando de acuerdo a esa demanda que va llegando. Y para Apache Flink, realizar copias de la información. También podemos trabajar con paralelismo o habilitar puntos de chequeo en caso de que necesitemos parar el proceso que estemos corriendo y luego más adelante retomarlo. También un servicio muy importante en AWS para almacenamiento, indiscutiblemente es S3. Recordemos que S3 es un servicio serverless, por lo cual simplemente podemos empezar a guardar la información y él va a ir escalando la capacidad de acuerdo a esa cantidad. Entonces, S3 es un servicio optimizado para cargas de trabajo de analítica, ya que podemos particionar los datos para mejorar el rendimiento de la lectura. Es importante tener en cuenta que si almacenamos la información en formatos columnares como Parquet, pues vamos a tener un acceso optimizado a la información. También comprimir los datos nos va a ayudar a optimizar los costos de almacenamiento y pues tratar de utilizar formatos que sean divisibles. Hay que recordar que gzip no es un formato divisible, y también tratar de optimizar el tamaño de la información. ¿Para qué? Para poder listar más rápido y recuperar más rápido la información. Hace poco existe una nueva capa en S3 de almacenamiento que se llama Express One Zone, que igual conserva la información en una sola zona de disponibilidad, pero ahora la latencia o el acceso a la información está en milisegundos de un solo dígito. Entonces, esta capa está diseñada para acceder a datos que tienen una frecuencia o que necesitamos acceder con una frecuencia mucho más alta y donde además queremos optimizar costos. Y recuerden, donde podemos recrear esa información, ya que no se está replicando automáticamente. Entonces, esta capa nos permite acceder 10 veces más rápido a la información con 50% menos en los costos. Ahora vamos a continuar con César, que nos va a explicar algunas otras capacidades, algunos otros servicios para todo este tema de procesamiento de información y de analítica. Muchas gracias. Gracias, Juanes. En esta segunda parte voy a explicarles 4 servicios: AWS Glue, Elastic Reduce, Amazon Redshift y AWS Data Lake. Estos 4 servicios los vamos a necesitar para la arquitectura de esta aplicación que va a incluir inteligencia artificial generativa, la cual va a simular ser un chat que responde de manera personalizada, basado en un contexto dominio semántica de una empresa en particular. Es decir, puede ser un chat para una aerolínea, un hospital o una tienda en línea. Tienen diferentes dominios, contextos, cada una de estas empresas. Entonces vamos por el primer servicio, AWS Glue. AWS Glue es un servicio de analítica serverless. Y déjenme explico este primer apellido, de analítica. En AWS tenemos más de 200 servicios, los cuales están agrupados en estas categorías que vemos del lado izquierdo aquí en la consola, y hay una categoría de analítica. Y aquí vamos a encontrar justamente a varios servicios con los cuales pueden conformar soluciones que implican el almacenamiento, el procesamiento y visualización de información, y es aquí donde se encuentra tanto Elastic Reduce como Amazon Redshift, como AWS Glue y AWS Data Lake Formation, que vamos a ver. Bien, entonces, primer apellido resuelto, servicio de analítica. Segundo apellido, AWS es un servicio serverless. Esto quiere decir que ustedes no tienen que definir cuántas instancias necesitan, ni de qué tamaño, ni cuánta RAM, ni cuánto CPU. No, simplemente ustedes se encargan de hacer la configuración y utilizar sus características. En el caso de Glue hay
varias características. Veamos las primeras tres. Uno, me permite centralizar los esquemas de las bases de datos. Por esquema nos referimos al nombre de las tablas, al nombre de las columnas, el tipo de dato que hay en cada columna. Entonces, en lugar de ir a cada base de datos a investigar esa información, la puedo yo centralizar en Glue. De esta manera, un equipo de Business Intelligence o un equipo de ciencia de datos como ustedes puede rápidamente en un repositorio centralizado conocer todas las tablas que hay en la compañía. Eso es la característica que tiene AWS Glue Data Catalog. Segunda gran característica de AWS Glue es poder hacer ETLs. El ETL es un script, un programa que extrae la información de una o varias fuentes de datos, la transforma, genera nuevas tablas y la guarda o la carga en un nuevo motor de almacenamiento o de base de datos, o en nuestro caso, en un lago de datos. ¿Okay? Ahorita vemos ese detalle de cómo que me ofrece Glue para la parte de ETLs. Tercera gran característica. Bueno, hay que poblar o llenar estos esquemas, este Data Catalog, y para eso tiene algo que se llaman los crawlers, ¿sí? Que son scripts, programas que van y leen los archivos para ver qué información tienen por dentro. Bueno, y comentábamos, es serverless. Otra característica entonces es que no tengo que dimensionar cuántos servidores necesito, simplemente si le pongo más scripts que ocupan más cómputo, esto me da la flexibilidad de crecer. Bien. Entonces, aquí vemos un esquema de Glue donde por un lado voy a tener conectores hacia las diferentes fuentes de almacenamiento, como pueden ser bases de datos transaccionales, el Data Warehouse, el lago de datos, software de terceros que ustedes puedan desplegar en instancias a través de Marketplace, ya sean bases de datos relacionales o no relacionales. En AWS tenemos 14 opciones de base de datos y también obtener información en tiempo real a través de lo que se conoce como streaming, como Amazon Kinesis. Y entonces esa información la obtendríamos, la transformaríamos y después la podemos depositar en el lago de datos, que es un concepto que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces me permite Glue ejecutar estos ETLs, programarlos, tiene una IDE para que ustedes puedan hacer ahí la codificación, o si ocupan su Jupyter, su notebook, también se pueden conectar a Glue para que Glue haga la parte del procesamiento de estos scripts. Y decíamos, vamos a guardar en Glue pues todos los esquemas en esto que llamamos el Data Catalog. ¿Qué hay por debajo de Glue? Bueno, naturalmente hay cientos o tal vez miles de servidores. Eso no lo sabemos y no es de nuestro interés porque no pagamos por esos servidores. Más bien pagamos por cuánto lo usamos, por los scripts, cuánto tiempo dura y cuánto cómputo le asignamos a cada uno de ellos. Bien, entonces, debajo de Glue hay estas instancias administradas por AWS y que tienen este software de Hadoop o Spark, sobre el cual van a correr nuestros scripts. Y entonces tenemos tres tipos de programas o ETLs. Por un lado pueden usar Python y tal vez alguna biblioteca como Pandas, muy conocida por los científicos de datos, para hacer el procesamiento de la información o el preprocesamiento. En ese caso sería un job o un trabajo de tipo Python Shell, que se puede ejecutar en una sola instancia. Ahora, si ocupan ustedes hacer cómputo distribuido, es decir, que este programa se ejecute en varias máquinas, hay que usar, bueno, ya en este caso ya no sería Pandas, hay que usar otra biblioteca, otro framework, otro marco de trabajo, como puede ser Ray. O pueden ocupar Apache Spark. Apache Spark, decíamos, ya fue diseñado para trabajar con cómputo distribuido y usan la biblioteca de PySpark, donde entonces este programa, ya internamente, Spark lo que va a hacer es dividir el trabajo en instancias, ¿sí? Hacer cómputo distribuido. Y además, la ventaja de Spark respecto a Hadoop es que Spark, todas las tablas que va ocupando y que va creando, las crea en memoria RAM. Por lo tanto, la información se puede leer más rápido de memoria RAM que de disco duro, aun cuando el disco duro sea de tipo de estado sólido. Leer de RAM es 10 veces o más rápido que leer de disco duro. Bien, entonces definen qué tipo de trabajo quieren aquí, qué tipo de ETL, qué tipo de cómputo, y en el caso de ser un script de PySpark, definen el tamaño de cómputo en esta característica llamada el tipo de worker, ¿sí? Que puede ser 1, 2, 4, 8 instancias y que van desde los 4 virtual CPUs hasta los 16 virtual CPUs. ¿Okay? Entonces, si yo ejecutaba un proceso que se tardaba 40 horas, bueno, puedo poner mejor 2 instancias para que se tarde 20 horas. Al final, el costo va a ser muy similar porque estamos hablando de 20 horas de cómputo.
O en lugar de tener 2, pues puedo tener 4 o puedo tener 8 instancias. ¿De acuerdo? Eso ya lo hace el propio software de Spark. Bien, o estas instancias pues pueden ser, digamos, pequeñas o con mucha capacidad de cómputo para que los tiempos de ejecución se reduzcan. Y además, para optimizar costos, también pueden ustedes decir que esta ejecución no les urge, que tienen una ventana de varias horas para hacer esa ejecución y lo ponen como una ejecución flexible. O, si es una carga de trabajo crítica que ya se tiene que ejecutar, lo ponen como una ejecución estándar. Hay más buenas prácticas para usar Glue. Aquí hay simplemente un listado de ellas y en el icono inferior hay un código QR donde pueden encontrar más detalle de esto. Estos códigos QR, al final, tengo una diapositiva donde les voy a mostrar todos de los diferentes servicios que voy a ir explicando. Pero aquí, bueno, nada más me detengo un poco con algunas de las buenas prácticas para estos ETLs. Por un lado, traten de usar siempre pues, la última versión de motor, ¿sí? La última versión de Hadoop o de Spark. Habiliten el escalado automático. También que inclínense por ejecuciones flexibles, o sea, que no sean urgentes, para que internamente Glue use instancias de tipo Spot que bajen los costos y de esta manera tengan el beneficio de la nube. Bueno, segundo servicio, Amazon Elastic Reduce. Este es un servicio que nació como administrado, es decir, no es serverless. Inicialmente no era serverless. Aquí ustedes definen cuántas instancias quieren, porque igual trabaja con Hadoop o con Spark, donde estos dos softwares fueron creados para hacer cómputo distribuido, para trabajar en un clúster con varias instancias, incluso de cientos o miles de instancias, pero que típicamente ustedes lo tendrían en sus instalaciones, donde esos servidores pues, están conectados a la energía eléctrica fines de semana y por las noches, cuando a veces a lo mejor no están ejecutando scripts en esos momentos. Bueno, en el caso de la nube, ustedes crean el clúster por unos cuantos minutos o horas o días. Ustedes deciden qué tiempo quieren tener eso encendido para finalmente bajar costos. A veces hay procesos que únicamente se corren de manera mensual y es cuando se acumula más trabajo. Bueno, aquí podrían crear varios clústeres a final de mes, mientras que en un premise solamente tendrían tal vez uno. Bueno, también Elastic me ofrece el que yo pueda apilar o encodar todos mis scripts y una vez que termine de ejecutarlos, se destruye en automático este clúster. Hacemos nuevamente para bajar los costos. Otra característica es que yo puedo agregar más instancias si quiero que esto se ejecute más rápido, mis scripts, o quitar instancias, ¿sí? Sin necesidad de agregar más disco duro para almacenamiento de dichas instancias. Podemos separar la parte de almacenamiento, en este caso guardar en S3, que es el servicio serverless que ya vimos con Juan Esteban, y entonces S3 es totalmente elástico, simplemente agregan archivos o borran archivos, de acuerdo, no hay que agregar instancias, y dejan en el Elastic Reduce la responsabilidad de agregar o quitar instancias y que lo pueda hacer por sí mismo. Bien, ustedes pueden desplegar el Elastic Reduce ya sea sobre instancias de C2 como servicio administrado, sobre contenedores con EKS, con Kubernetes, o sobre un rack que ustedes tengan en sus instalaciones, un rack como los que tenemos en AWS, que se llama el servicio AWS Outpost, que un empleado de AWS va hasta su país, su ciudad, su empresa, y ahí les coloca rack con los N servidores. Y bueno, hay que tener una conexión de fibra óptica que se llama Direct Connect para que se pueda administrar desde la consola web de AWS. O también pueden desplegar el Elastic Reduce. En este caso, la nueva característica es que es serverless. Ya no tenemos que decidir cuántas instancias conforman el clúster. Bueno, y decíamos, aquí la belleza es que puedo tener desacoplado el almacenamiento del cómputo. No tengo que agregar más instancias para tener más almacenamiento, ¿sí? Si quiero que sea más rápido, agrego más instancias. Si simplemente quiero más almacenamiento, en S3 tengo esta elasticidad. Veamos ahora otro servicio, Amazon Redshift. Esto es una solución conocida como Data Warehouse o almacén de datos. Esta solución es algo que nació hace ya décadas, donde se requería hacer reportes anuales o mensuales de información histórica y entonces las bases de datos transaccionales guardaban pues, en cada segundo minuto las operaciones de aplicaciones web o mobile que se llaman las transacciones del insert o del delete, pero se ocupaba otra base de datos para tomar esta información, acumularla por meses o por años para hacer estos reportes históricos, hacer lo que hace 20 años se llamaba minería de datos, lo que hace 10 años se conocía como Business Intelligence, hacer ya reportes con gráficas y con algún software que me
permitiera ver la información de manera más gráfica. Bueno, entonces esas bases de datos relacionales se iban copiando hacia esta base de datos más grande, este es el almacén, y eso es lo que hace Amazon Redshift. ¿Sí? Y donde estas bases de datos típicamente eran bases de datos relacionales, por eso es que Amazon Redshift es también relacional, para facilitar estas ETLs, ¿no? Extraer la información, transformarla y colocarla dentro de este cómputo distribuido. Ahora bien, una base de datos transaccional tiene a lo más 60 teras de almacenamiento, es decir, 60,000 gigas. Amazon Redshift fue diseñado para la nube y tiene capacidades de petabytes, es decir, de miles de teras, es decir, millones de gigas, ¿correcto? Bueno, y también tiene esa característica de desacoplar el cómputo. Yo puedo agregar más nodos al clúster de Redshift de la parte de almacenamiento. Yo puedo decidir que se guarde todas mis tablas, ya sea en el clúster o que se guarden en S3, donde S3, decíamos, es elástico. Y ahí tengo desacoplado esta capacidad de cómputo y almacenamiento. Podría hablarles muchísimo sobre Amazon Redshift. Tenemos un curso de 3 días para ello, pero quiero destacar aquí nada más algunas características. Una es que ya tiene conectores hacia los diferentes manejadores de base de datos que tenemos en AWS. Tenemos 16 opciones de base de datos y permite esta fácil integración, y además de la parte de seguridad, de monitoreo que ya ofrecen los servicios dentro de AWS. Y recientemente Amazon Redshift me permite no solamente la versión aprovisionada, decidir cuántas instancias y de qué tamaño, sino también ahora la versión serverless. Y se le han incorporado características con inteligencia artificial, en este caso para que por sí solo pueda optimizar la cantidad de nodos, ya sea porque quiero bajar los costos, optimizarlo para costos, o optimizarlo para que tenga un mejor desempeño, ¿sí? Claro, es una nueva característica que todavía está en versión preliminar, pero ya la pueden solicitar y comenzar a probar, utilizar. Vamos por el cuarto servicio, AWS Lakeformation. Hay un concepto que es el lago de datos. En nuestra plataforma de Skill Builder van a encontrar cursos sin costo sobre este concepto que se implementa con 3 servicios. Con S3, que lo vieron con Juanes, con Glue, que lo acabamos de ver, para centralizar los esquemas de las diferentes bases de datos que tiene la compañía. Centralizó, decíamos, nombres de tablas, de columnas, tipos de datos en Glue Data Catalog. Y el tercer servicio para crear, implementar un lago de datos es AWS Lakeformation, donde aquí voy a poder administrar fácilmente los permisos de quienes van a consultar las diferentes fuentes y el Data Catalog. Bueno, entonces esa es su gran ventaja. Desde aquí, en lugar de ir a IAM, a manejar políticas para los permisos y roles, y eso lo haga tal vez un administrador, y entonces tengamos que tercerizar, mi especialista en analítica tenga que pedir entonces al que da los permisos en IAM, solicitar permisos para hacer usar los diferentes servicios y conectar las diferentes fuentes de datos. Bueno, en este caso, con Lakeformation, ya podríamos delegar esta responsabilidad, ¿sí?, a los mismos especialistas de analítica. ¿Ok? Y ellos simplemente ya no usarían IAM, sino usarían AWS Lakeformation. ¿Correcto? Ya que hay que dar permisos hacia cuáles buckets de S3 se tiene información y hacia cuál información de Data Catalog van a poder usar, en este caso, usuarios como el equipo de Business Intelligence o el equipo de Ciencia de Datos. Y además, con Lakeformation yo puedo también gobernar los permisos cuando yo tenga un patrón de multicuentas, que es muy común en las compañías. Tener una cuenta para desarrollo, para testing, otra para producción, para el proyecto A, para el proyecto B, para una compañía transnacional, una cuenta para un país A, un país B, un país C. Bueno, entonces, de esa manera también yo puedo centralizar estos permisos en múltiples cuentas. E incluso puedo entonces ocupar el patrón cuenta única, el patrón de en una cuenta centralizada parte de permisos con Lakeformation y que las otras cuentas sean consumidores, ¿sí?, que se llama el patrón de concentrar y conectar, o el de también entre 2 empresas. Si tengo una compañía que es mi socia, yo puedo también permitirle que vea cierta información y esto lo controlo a través de Lakeformation, claro, donde la otra empresa pues, también tenga una cuenta de AWS. Muy bien, entonces con estos servicios, ahora sí, vamos a pasar al diagrama para explicar cómo funcionaría este aplicativo y qué tiene que ver o por qué requerimos de los servicios que comenté anteriormente. Entonces déjenme agrandar la pantalla para hacer por aquí unos dibujos.
Ok, entonces aquí tenemos una arquitectura de referencia de una aplicación, que puede ser una aplicación web o mobile, que va a usar inteligencia artificial generativa. Podría ser un chat para responder preguntas especializadas, tal vez para un hospital, para una línea aérea, para una tienda en línea o tal vez un banco. Finalmente, cada una de estas empresas tiene un contexto, un dominio distinto, ¿sí? Conceptos diferentes a veces para las mismas palabras. Bueno, entonces es por eso que vamos a requerir por acá tener almacenado eso que vamos a llamar el dominio o contexto. Bueno, entonces vamos por el primer paso. En este caso, el usuario entra a la aplicación y hace una pregunta, ¿sí? O manda un mensaje, que es a lo que en inteligencia artificial generativa llamamos el prompt. ¿Okay? La aplicación va a enriquecer ese prompt, esa pregunta inicial. ¿Con qué? Bueno, la va a enriquecer consultando aquí la historia de la conversación, las preguntas previas o interacciones previas que haya tenido este usuario en esta sesión. En este caso estamos utilizando por aquí Amazon DynamoDB como servicio serverless para guardar esa historia de la conversación. En cómputo típicamente llamamos a eso el estado. ¿De acuerdo? Bien, luego seguimos enriqueciendo la pregunta antes de mandársela a nuestro modelo para que nos dé la respuesta. Bien, entonces en este paso 3 vamos ahora a consultar esos conceptos que son muy específicos, ¿sí? De la compañía, que es lo que llamamos típicamente, decimos, el dominio. ¿Okay? Entonces, tenemos por aquí la consulta. Podríamos utilizar AWS Lambda como servicio serverless de cómputo. Aquí colocamos un poco de código para hacer la consulta, por ejemplo, hacia Amazon Redshift. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos también Lay4Mention, porque es quien maneja los permisos. ¿Ok? Y también de aquí se centraliza, decíamos, el Data Catalog. Bueno, y por otro lado, podemos hacer también una consulta hacia AWS Glue Data Catalog, donde está centralizado todos los esquemas de las diferentes fuentes de datos. ¿De acuerdo? Decíamos, entonces, esto es para buscar aquellas palabras que consideramos muy particulares, conceptos muy particulares de la compañía, lo que llamamos el dominio. ¿De Bien, paso 4. Ahora vamos a consultar lo que se conoce como el contexto semántico. ¿Sí? Y en este paso 4 podríamos usar un servicio que es Amazon OpenSearch Serverless, el cual me permite, una base de datos que me permite guardar, en este caso, los vectores de ese concepto que ya comentó por ahí Juanes, de los embeddings. ¿Sí? Los embeddings son darle un número a cada palabra, sin embargo, algunas palabras significan diferente para diferente contexto. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de balance, para un contexto de un banco, es simplemente un número, que es las sumas y restas, el resultado de sumas y restas de las operaciones de cargos y abonos. Mientras que un balance para una compañía de contabilidad no solamente será un número, realmente es todo un libro con el reporte ejecutivo de la salud financiera de esa compañía. ¿Sí? Y mientras que balance, tal vez en el ámbito médico, podría tener otro significado. Entonces, a la palabra balance no le puedo decir balance, es la palabra número 25. ¿No? Balance va a tener diferentes números, ¿de acuerdo? Depende el contexto. Y eso se guarda, es lo que llamamos la parte de los embeddings. Básicamente son números matriciales o vectores. Bueno, entonces, OpenSearch me permite guardar esta información vectorial de los embeddings, que entonces yo puedo usar para guardar la parte del contexto semántico. Y con esto ya puedo tener ahora sí un prompt enriquecido, ¿sí? Una pregunta enriquecida para que la aplicación se le envíe ahora sí a mi modelo que ya fue previamente entrenado. Podríamos estar usando por aquí Amazon Bedrock para simplemente invocar la inferencia a ese modelo, decíamos, que ya está entrenado. Y entonces con esta pregunta enriquecida, por aquí vamos a consultar también los, decíamos, los embeddings que requiera como parámetro, y ahora sí la respuesta será entregada por el modelo ya como una inferencia. Podríamos estar usando entonces, decíamos, Amazon Bedrock o tal vez Amazon SageMaker para desplegar nuestra infraestructura de este modelo y nos entregue la respuesta que el aplicativo ya se la presentará finalmente al usuario de la aplicación web y mobile.
¿correcto? Entonces con eso hacemos esta última interacción y previo a darle la respuesta al usuario, aquí como paso 7, vamos a guardar entonces esta última pregunta dentro del historial, que en este caso, decíamos, podría ser dentro de DynamoDB. Muy bien, y por último, vemos justamente que acá están los servicios que fuimos comentando, Elastic MapReduce, Glue, no son parte del flujo verde porque son servicios con los que previamente fuimos acumulando datos, transformando datos, ¿sí? Para poder tener aquí nuestros datos de dominio, de contexto, y que además estos servicios de analítica pues me van a permitir, como vemos acá abajo, con Glue, con S3, formar lo que llamamos el lago de datos, junto con Lake-Formation para la parte de permisos, y que la alimentación de estos datos vendrán de diferentes fuentes, como tal vez ingesta en tiempo real, con Kinesis, ¿sí? Con MKS, ¿de acuerdo? Con Apache Flink. También podemos traer información de otras fuentes de datos, bases de datos relacionales y no relacionales, para crear nuestro lago de datos con esa información histórica acumulada. Y a partir de aquí, tal vez nosotros querramos entrenar nuestros propios modelos tradicionales o modelos también de procesamiento de texto, y de esta manera poder generar los embeddings particulares para nuestro contexto de nuestra compañía. Muy bien, entonces, de mi parte, con esto cerramos esta sesión, y a nombre de Juan Esteban y de un servidor, César Mendoza Canales, les agradezco este tiempo, y en AWS amamos sus comentarios. Por favor, ayúdenos con la encuesta. Aquí también está la diapositiva que les había prometido con los QRs para que ahonden en estas buenas prácticas del uso de cada un servicio de analítica que fuimos aquí comentando. Y también les invito a que vayan a Skill Builder para profundizar en más servicios, ya sea para analítica o para Machine Learning o para Generative AI. Muchas gracias.